puedan que cada vez que nosotros veamos que se nos da un problema y el problema nos da la desviación, ya sea de la población o de la muestra, ya sea que se nos dé la desviación de la población o se nos dé la desviación de la muestra, el intervalo de confianza que se nos está pidiendo es un intervalo de confianza para media o promedio. Siempre que el problema nos dé desviación estándar, lo que nos está pidiendo, si no nos lo dice claramente, es un intervalo de confianza o es un estudio sobre media. Aquí se nos está pidiendo, se nos da como información el promedio, la cantidad promedio que se gasta en el sitio. Se nos están dando la media. Y se nos está dando en la desviación. Siempre que el problema nos dé la desviación, automáticamente nosotros ya debemos identificar que lo que se nos está pidiendo es en función a la media. Entonces veamos los datos que tenemos. Los datos con los que contamos es que dice, en una investigación sobre negocios pequeños que tienen un sitio en la web, se encontró que la cantidad promedio me está hablando de la media, la cantidad promedio que se gasta en ese sitio es de $11,500 al año. Se nos dice también que se eligió una muestra de 60 negocios, pero se conocía que la desviación de la población era de $4,000. Nos están pidiendo cuál es el valor del margen de error. ¿Cuál es el valor del margen de error? Y que usemos un 95% de confianza. Es lo que nos están pidiendo. ¿Cuál es el margen de error? Y que usemos un 95% de confianza. Y en la B dice, requiere un margen de error de $500. A ver si decía algo más el problema. Eso tiene que ver con la media. Eso tiene que ver. Si se requiere un margen de error de 500, es cuál debe ser el tamaño de la muestra. Es lo que debe ser, porque es lo que nos está pidiendo. Bien.
Vamos a ver cuál sería el margen de error intervalo de confianza. Vamos a ponerlos ahí. ¿Cuál debe ser el tamaño de la muestra y el intervalo de confianza? Vamos a verlo así, porque aquí nos piden solamente el error. Veamos aquí. El intervalo de confianza para una muestra, para una media de la población, como ya conocemos la desviación de la población, el intervalo de confianza va a estar en función de la media. Debemos aprendernos esas fórmulas o por lo menos tenerlas a mano. Más o menos un margen de error. Pero el margen de error, acuérdense que el margen de error, un intervalo de confianza debe ser la media más o menos el margen de error, es la forma de un intervalo. Esto fue lo que vimos el jueves de la semana pasada. Un intervalo de confianza es la media más un margen de error. Eso es lo que conforma. Vamos a hacerlo así. Viene a ser el estimador puntual más el margen de error. Eso es lo que es un intervalo de confianza. Un intervalo de confianza es el estimador puntual del parámetro que estamos buscando más un margen de error. Eso es un intervalo de confianza. Como lo que nosotros estamos trabajando es, buenos días, a la media, el estimador puntual va a ser la media, el estimador de la media más el margen de error. Ahora bien, el margen de error para la media, el margen de error en función a la media, está en función del estadístico, es alfa, que multiplica al error estándar de esa distribución muestral. Pero nosotros también sabemos, en este caso, que la población no se conoce. Tenemos que sacar todo lo que conocemos allí. Sabemos que la media de la muestra es 11.500, que el tamaño de la muestra es 660, que la desviación estándar o desviación típica de la población es 4.000, que la población no conocemos su tamaño. Nos están pidiendo margen de error. El margen de error es parte de algo que se conoce como intervalos de confianza. ¿Sí? Un intervalo de confianza es un estimador puntual del parámetro que estamos buscando más un error. Y ese error se denomina margen de error. El margen de error está compuesto por una probabilidad multiplicado
por una desviación estándar de una distribución muestral, que es material de hace 2 semanas. Esto es el error muestral. Este es el margen de error. Este es mi margen de error. ¿Por qué nosotros sabemos que el margen de error está en función de Z y no de otra población? O no de otra fórmula, o no de otro estadístico, o no de otra tabla de probabilidad, porque conocemos a este señor. Como nosotros conocemos a la desviación de la población, nosotros podemos utilizar esta fórmula inmediatamente, porque conocemos la desviación de la población. Si nosotros no conociéramos a la desviación de la población, entonces no podemos utilizar a la Z sin antes determinar si el teorema del límite central me permite aplicarla. ¿Sí? Pero como conozco la desviación de la población, no me preocupo en probar el teorema del límite central. Pero si nosotros quisiéramos verificar el teorema del límite central, automáticamente, porque esta n es mayor de 30, acuérdense que el teorema del límite central se puede aplicar siempre y cuando la población sea, la media de la muestra sea grande. Y como la muestra es mayor o igual a 30, la muestra se considera grande. Se puede aplicar el teorema. Porque el teorema dice que para cualquier muestra grande, la distribución muestral será aproximadamente normal. Por lo cual se puede utilizar ese error estándar. Así que no hay problema. Sabemos que precisamente es la Z la que tenemos que utilizar. Aquí se tiene que trabajar con la teoría. Tenemos que aprendernos esa teoría. Luego, como lo que queremos es el error estándar, pues copiemos nuestro error estándar o calculemos, mejor dicho, nuestro margen de error. Como es del 95%, tenemos una confianza al 95%, una Z para el 95%, esto equivale una Z para el 95% de confianza. Estamos hablando de una Z de más o menos 1,96. Porque estamos bajo la teoría de intervalos de confianza. En intervalos de confianza, una Z o para el 95% significa que entre esos dos valores yo voy a tener un 95%. Vamos a ver si tenemos. Buscarse aquí hay algún distribuciones muestrales que no es normal.
Distribuciones muestrales discretas. Aquí debe haber una de 95. Vamos a llevarnos esta aquí. Es más o menos lo que quiero. Bien. Nosotros sabemos que para una Z0 hay un 50% a la derecha y un 50% a la izquierda. Pero nosotros estamos hablando ahorita mismo, de un 95% de confianza. Nosotros queremos conseguir un valor de Z, valor de menos Z, de más Z y menos Z, de tal forma que entre ellos se encuentre el 95% de confianza. ¿Sí? Tenemos dos valores de Z, entre los cuales yo debo encontrar el 95% de confianza. Quiere decir que yo debo tener un valor, por ejemplo, aquí, valor aquí, yo entre estos dos, yo debo tener un 95% de confianza. Entre estas dos áreas que están aquí, yo debo tener un 95% de confianza. Entre esas dos áreas, esa área que está aquí, vamos a ver si tengo un color más claro. Entre esas dos áreas debe haber un 95% de confianza. Quiere decir que todo esto vale 95%. Todo eso vale 95%. Quiere decir que aquí vale 0.025 y aquí vale 0.025. Si no, no puede ser la... Si no, no me da el 1. Si eso es así, yo debo tener aquí en el centro, aquí está mi 95% de confianza. ¿Qué quiere decir? Que yo voy a tener 0.4750 para acá y 0.450 para acá, porque eso es la mitad de 0.95.
La mitad de punto 95 es punto 450. Y cuando busco en la tabla de la distribución normal, punto 4750, que se busca este número en la tabla, vamos a encontrar que vale 1,96. ¿Sí? Este número, al buscarse en la tabla punto 4750, voy a encontrar que este número en la tabla está asociado a 1,96. Vamos a ver si encuentro una tabla de la distribución normal aquí, aunque yo creo que yo les dije a ustedes hace mucho tiempo que esa tabla tenía que venir impresa. No, aquí no tengo tablas. Creo que la tengo en el libro. Esta es la página 336. Aquí está. Punto 4750. Pero esta es acumulada. Esta no me funciona porque esa es una tabla acumulada. $3.36. Vamos a ver si buscamos una tabla de la distribución normal. Buenos días. También la pueden buscar aquí en Disfruta las Matemáticas. Nosotros vamos a encontrar las explicaciones de muchos ejemplos y ahí también la podemos buscar. Ahí se nos explica y se nos dan muchos ejemplos. Y a ver dónde la busco. Aquí dice usa la tabla. Y buscamos la tabla aquí debajito. Ahí está. Buscamos punto 4750. Aquí está, ¿lo ve? Punto 4750. Cuando la vemos, punto 4750 es 1,96, porque este sería 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96. Punto 4750. Entonces, nuestra Z es de 1,96. Luego, entonces, el margen de error que estamos buscando es 1,96, que va a multiplicar a la desviación estándar que va a multiplicar a la desviación estándar, y la desviación estándar es de 4.000 entre la raíz de 60.
entre la raíz de 60. Eso quiere decir que eso debe ser, a ver, veamos, 1,96 que multiplica a 4.000 y que se divide entre la raíz de 60. Dice que el margen de error es de 1012,14. En realidad es 13,96. El margen de error que nosotros tenemos es de 1012,36. Pero acuérdense que el margen de error es un más o menos, ¿ah? Aquí es un más o menos. Entonces nuestro margen de error es de 1012,1396. Dice, si se requiere que el margen de error sea de 500, simple y sencillamente para un margen de error de 500, ¿cuánto tiene que ser el tamaño de la muestra? Para una muestra de 60, el margen de error fue de 1012,14 centavos, porque esto es dinero. Si yo quiero que mi margen de error sea de 500, ¿cuánto debe ser el tamaño de la muestra? Esa es la pregunta. Entonces, pues, calculemos el tamaño de la muestra. Para un margen de error, el tamaño de la muestra tenemos varias fórmulas. El tamaño de la muestra, cuando se trata de una media o promedio, es el Z que estamos trabajando porque es el nivel de confianza que tenemos, que es alfa medios, multiplicado por la desviación estándar que se nos facilitó en el problema, dividido entre el margen de error. Eso es mi tamaño de la muestra para una media. En intervalos de confianza, lo que quiere decir que si lo que yo quiero o lo que el problema me está pidiendo es como me está hablando del 95%, sé que es 1,96. Sabemos que el error es de 4.000 y sabemos que el margen de error que queremos es de 500. $1,96 multiplicado por el 4.000, que es de la desviación estándar entre el margen de error que quiere el problema. Eso dice que da
Eso dice que da 15.68 al cuadrado. Dice que da 245.8624, que estamos hablando de aproximadamente 246. Fíjense. Y yo quise, el problema no me lo está diciendo, pero fíjense aquí, el margen de error fue de 1012 y el tamaño de la muestra utilizado fue de 60. El margen de error fue de 1012. Ahora, para un margen de error de 500, el tamaño de la muestra fue 246. ¿Qué podemos decir en relación al tamaño de la muestra y el margen de error? ¿Qué pasa a medida que el tamaño de la muestra aumenta con el margen de error? Vamos a ver otro problema. Vamos a ver qué hay por acá arriba. Aquí ya no podemos hacer nada con ese, así que vamos a buscar otro problema. Vamos a ver este. Eh, Ahí aparentemente se ve todo. Vamos a cortar esta primera parte. Y vamos a copiarle la segunda parte al problema, que son estas preguntas. Dice que la revista reportó que el ingreso familiar anual medio, esta palabrita familiar anual medio, automáticamente te está diciendo que estamos hablando de una media. Automáticamente eso te está diciendo que estamos hablando de una media. Vamos a ver los datos con los que contamos. Nos está hablando de que el ingreso familiar anual medio, esta palabrita, ingreso familiar anual medio, significa que la media
es de 119.155. ¿Sí? Que se hizo en base a una muestra de 80 y que la desviación de la población fue de 30.000 y que el tamaño de la población no se conoce. Dice, desarrolla un intervalo para 90, 95 y 99. Nos está pidiendo un intervalo de confianza. Un intervalo de confianza para el 90, 95 y 99. Si nos está hablando de un intervalo de confianza al 90%, me está pidiendo un intervalo de confianza al 90% para la media. Me está pidiendo la media más o menos. Viene la pregunta. Tenemos que hacernos la pregunta de si utilizamos o no utilizamos a la distribución normal. ¿Utilizamos o no utilizamos a la distribución normal según los datos que se nos ha mostrado en el problema? Para ver si tenemos que utilizar la distribución normal, tenemos que fijarnos en dos cosas. En el tamaño de la muestra, por si acaso necesitamos ampararnos en el teorema del límite central. Y el otro elemento con el cual tenemos que utilizar es la desviación de la población. Según estos datos, como conozco la desviación de la población, no tengo problema. Si no lo tuviera, tendría que fijarme en cuanto a qué intervalo voy a usar. Pero como es mayor, no hay problema, puedo utilizar a la distribución normal. Entonces, mi intervalo de confianza está en función a la distribución normal y está en función de alfa medios. ¿Por qué alfa medios? Que multiplica a un error estándar de la distribución muestral de la forma que estoy trabajando. Si es la media, entonces la forma que estoy trabajando es la media.
Como es 90%, como estamos hablando de un 90%, veamos esto que está aquí. Si estamos hablando de un 90%, vamos a copiar esto. Si estoy hablando de que aquí en el centro hay un 90%, por lo tanto, aquí hay un 4500. Y aquí también hay un 4500. Si ahí hay un 90, aquí hay, porque el 90 para llegar a 100 le faltan 10, pero ese 10 es alfa medios. 10 entre 2 es 5. Esto que está aquí afuera es lo que se conoce como alfa medios. Esto que ustedes ven aquí abajo, a ver, ¿dónde está? Aquí. Este, ver, este que está aquí es alfa medios. Este pedacito de aquí es alfa medios. Este pedacito de acá, bien, es alfa medios. Y este pedazo que está aquí se llama nivel de confianza. Este pedacito de aquí, nosotros le vamos a llamar el nivel de confianza. Y el nivel de confianza dice que es 90%. Así que 90%, 100 menos 90 da 10%. Y 10% entre 2 es 5%. 5% para cada lado. Al buscar ese número en la tabla, cuando buscamos ese número en la tabla, veamos la tabla, ese número en la tabla 4500 resulta que no está. Eso es lo que tenemos. 4500 no se encuentra. Se encuentra 4495 y 4505. ¿Qué les dije yo a ustedes cuando vimos esta situación? Que teníamos que hacer. Nosotros vimos dijimos o dije, tengo un Z que vale 1.65 y corresponde a un área de 0.4505. Estoy buscando un Z que no conozco, que quiero de 4500. Y el otro Z del cual consto o tengo información es 4495. Estamos hablando de una, se le conoce, estamos hablando de una interpolación. De eso estamos hablando, trabajamos una interpolación.
¿Qué les dije yo aquí que se tenía que hacer? ¿Qué teníamos que hacer aquí para encontrar cuál era el valor de Z? Les dije que íbamos a utilizar, si yo no me equivoco, el más cercano. Dijimos que a este le sobraban 5, pero que a este le faltaban 5. ¿Y qué hacíamos para encontrar el valor de Z cuando estos dos números eran iguales? A ver qué dije. No hace mucho vimos eso. Cuando lo que me faltaba y me sobraba era igual, se iban a dividir los valores. Daba 165 más 164 entre 2, era 1.645. Este número, con este número, se iban a sumar y se iban a dividir entre 2 y nos iba a dar el valor de Z. Fue lo que vimos. Ahora bien, ¿cuál sería el valor para nuestro intervalo de confianza? Sería la media, que es 119.155, más o menos 1.645, que va a multiplicar al error estándar de esa distribución muestral, que viene a ser 30.000 entre la raíz de 80. Y eso va a ser igual a 119.155, más o menos, resolvamos esa operación, 1.645, que multiplica a 30.000 y se divide entre la raíz de 80, que dice que da 5517.497734, lo que quiere decir que le sumo y le resto lo que vimos la semana pasada. A 119.155 le tengo que restar 5517.497734, y a ese mismo valor, 119.155, le tengo que sumar 5517.497734, y resolviendo y podemos resolver que eso va a dar a ver, a
9.155 le restamos 55, 17.497734. Eso da 11.000, no, 113.637.5023. Y si le sumamos, da 124.672.4977. Pero como lo que tenemos que hacer es redondearlo porque estamos hablando de dinero, porque esto es dinero. Como estamos hablando de dinero, entonces estamos hablando de 113.637,50 y 124.672,50. Eso viene a ser el intervalo de confianza. Y vamos a poner el análisis este abajo. Ese es para el 90%. Eso es lo que nos está diciendo el 90%. Ahora nos hablan del 95 y del 99. Para el 95 y para el 99. Para el 95, como ya hice el del 90, para el 95% ya sabemos que aquí es 1,96. Vamos a ver. 1,96 que multiplica a 30.000 y lo divide entre la raíz de 80. Dice que da 6534.039854. Se le resta, se le suma. Ahí le estoy restando y aquí le estamos sumando. 65740398. Le estoy sumando y restando. Va a quedar 112.580.9601. Cuando le resto, cuando le sumo, va a quedar 1.125.729.0399. Lo que quiere decir que va a ser 112.580,66 y 125.000
729.04. Intervalo. Estamos hablando del 1,96 que estaríamos haciendo de este mismo que está acá. Lo usamos acá para el 95% que usamos en esta ocasión. Vamos a ver si le podemos bajar un poco el tamaño. Muy grande. Ahí está todo el problema en el 95. Ahora tenemos que hacer el mismo problema en el 99. Vamos a ver cómo nos va con el 99. Para el 99 hagamos esto primero. Si aquí es el 99, ¿cuánto es a los lados? Si en el centro es el 99, ¿cuánto es a los lados? A ver, si en el centro es el 99, ¿cuánto es a los lados? Es 1, correcto. Pero ese 1 se tiene que hacer, ¿qué cosa? ¿Dividirse entre cuánto? Entre 2. Por lo tanto, 1 centavo entre 2 es esto, 0,05. Y 99 entre 2, a ver, ¿cuánto es 99 entre 2? 99 entre 2 es 0,4950. Oh, 4950. Y cuando buscamos 0,4950 en la tabla de la distribución normal, a ver, 4950, nos encontramos con este problema, que es 49, 49 y 49, 51. No hay 49, 50, no existe. Pero tengo 49, 49 y 49, 51. Este es 2, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56. Sería 2,57 y 2,58. Para 2,58 y para 2,57. Este es 49, 51. Estoy buscando 49, 50. Y el otro que tengo es 49, 49. A este tiene uno de más y este tiene uno de menos. Uno tiene de más y el otro tiene de menos, pero tiene la misma cantidad. ¿Qué se hace? ¿Cuál sería el valor que va aquí? Que se suma y divide. ¿Cuánto da?
Exactamente, 2.575. Parece que algo hice. 2.575. Como es esta parte, ya sabemos cuál es el valor. Vamos a llevarnos nuestro intervalo. Y vamos a buscar cuánto es. Aquí es 2.575. ¿Ah? ¿Cómo? No, ahí todavía. Pero creo que lo que sí se cerró fue la grabación. Ah, no, ahí está todavía. Bien. Bien, veamos. 2.575 que se multiplica por 30.000 y se divide entre la raíz de 80, que nos va a dar lo que se conoce como, ¿eso cómo se conoce? Como margen de error. Dice que da 8636.812563. Lo que quiere decir que se tiene que restar y sumar. 8636.8163. A ver, revisemos si hemos multiplicado bien, ¿ah? 2.575 que multiplica a 30.000 y que se divide entre la raíz de 80 y da 8.636. Así que lo restamos y lo sumamos. 8.636.812563. Lo que quiere decir que a 119.155 le resto 8.636.812563 que me va a dar 110.518.1874. Y del otro lado lo sumo y dice que da 127.791.8126. Resolviendo y sería 19, 110.518.19 y 127.791.81. Esto sería nuestro intervalo de confianza al 99%. Vamos a ver qué dice la parte de ¿qué le pasa a la amplitud del intervalo cuando el nivel de confianza aumenta? ¿Parece razonable esto o no? ¿Qué pasó con el intervalo de confianza cuando el tamaño
cuando el nivel de confianza va aumentando, es lo que nos está preguntando. ¿Entiendes? El intervalo de confianza cuando él, te decía, a ver, cuando el nivel de confianza aumenta. ¿Qué pasa con el intervalo cuando el nivel de confianza aumenta? Ok, ¿qué pasa? Vamos a hablar aquí. Nos está hablando primero de un 90%, después nos habló de un 95% y después nos habló de un 99%. Hablar de un 90% equivale a decir que tenemos un 10%. Equivale a decir que tiene un 5%. Equivale a decir que tiene un 1%. Esto es el nivel. Y el nivel de confianza ahí decía, a un nivel de confianza del 90% y vamos a tener lo que nosotros buscábamos era un alfa, ¿se acuerdan? Estábamos buscando, porque nos mandaron a analizar, entonces hay que analizarlo. Teníamos un alfa del 10%, teníamos un alfa del 5%, teníamos un alfa de un 1%. Hablando de nivel de confianza, estamos hablando de 1 menos alfa. ¿Sí? Para un alfa, para un nivel de confianza del 90%, el valor de Z fue 1.645, 1.96 y 2. ¿Cuánto? 57.5. El margen de error para el 90%, ¿cuánto fue el margen de error para el 90%? El margen de error para el 90% fue 55 puntos. Ese número que está allí fue nuestro margen de error. Nuestro margen de error para el 95% fue este. Nos mandaron a analizar, así que hay que analizar. Y para el 99% estamos hablando que es este que está aquí. El intervalo de confianza para el 90%. Vamos a copiar el último, es este.
Para el del 99 fue este. Y para el del 95 fue este que está aquí. Ahora díganme qué es lo que estamos viendo. ¿Qué estamos viendo? ¿Qué estamos viendo? ¿Qué estamos viendo? ¿Qué estamos viendo allí? A medida que el nivel de confianza aumenta, ¿qué pasa con el margen de error? Aumenta, ¿cierto? ¿Y qué pasa con los intervalos de confianza? Vamos a ver. Chicos, despierten. Y la cosa va a estar seria ahorita. Veamos. Vamos a poner este número. Vamos a poner el número 113.637,50 y vamos a poner el número 124.672,50. Y está. Ahora vamos a poner el segundo. 112, ¿dónde está? Antes. Ese es el primero. 112.580,96. ¿Dónde se encuentra? ¿Antes o después? Antes, correcto, ¿verdad? 112.580,96. Y 125.729, ¿hacia dónde está? Después de este número. Vamos a poner este número aquí. Vamos a poner entonces el otro número que estamos buscando aquí, que es 125.729,4. Vamos a borrar esto. El primero fue este. Este fue el primero. Este fue el segundo. Ahora, el tercero, ¿qué pasa con el tercero? ¿Dónde está 110.000? Está antes. 110.518,19. Y el otro, 127.791,81.
Ahora díganme ustedes qué está pasando. ¿Qué está pasando? ¿Qué va pasando con los intervalos de confianza a medida que el nivel de confianza aumenta? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con el tamaño? ¿Qué pasa con el intervalo? ¿Qué pasa con el intervalo? El intervalo número 1 está en el centro, que es el rojo. Al ir a 95, ¿qué pasó? Se hizo un poquito más. Estaba así. Estaba así. Luego está un poquito más ancho. Y el último todavía se hizo más amplio. ¿Eso qué significa? ¿Qué pasa con los intervalos? Se van anchando, o sea, se van agrandando, son más amplios, ¿sí? ¿Qué pasa con los intervalos? Intervalos de confianza se van ampliando a medida que el nivel confianza aumenta. El margen de error, ¿qué pasa con el margen de error? El margen de error es este. ¿Qué pasa con el margen de error? A medida que el nivel de confianza aumenta, ¿qué pasó? ¿Cómo? También aumenta. ¿Y qué hice yo acá arriba? También aumenta. Y lo dejamos hasta ahí por el día de hoy. A ver dónde estoy. Vamos a guardarlo. Estoy trabajando. Ya dice que está guardado. Bueno, chicos, eso es todo por el día de hoy. Nos vamos a